Buenos días, tardes y noches, amigas y amigos de Epimundo. Bienvenidas y bienvenidos nuevamente a Epimundo en modo texto. Se hizo esperar, pero volvimos y volvimos con un programa que está cargadísimo de emociones. Repleto de emociones y de cosas que a Don Epi lo convulsionaron un poquito, pero vamos a ir despejando un poco el panorama y vamos directo a lo que primeramente todos están esperando, ¿no? Porque todos vinieron acá por los packs de arte. Así que vamos directo al pack de arte, así nos sacamos de encima el tema, nos relajamos un poquito y seguimos con todo lo demás que tenemos para hablar. Vamos con los últimos packs que salieron en el mundo del modo texto. Versionados, revisados, curados por Epimundo. Y bueno, discúlpenme, pero es mi casa y en mi casa yo hago lo que quiero. Acá va. Arrancamos con la colección de Misty Gris que salió hace un mes y algo así. Con lo más destacado, en mi opinión, ¿verdad? Siempre es una opinión muy subjetiva la mía, pero ¿qué otro tipo de opinión voy a tener, no? Si no subjetiva. En este caso vamos con Blippi Pixel y uno de los mejores en mi gusto, Casual Observer. Te pasaste, Blippi Pixel. A mí me gusta todo lo que haces en general, pero esta simpleza, esta fuerza, los colores. Yo hasta tuve que ir a revisar la paleta de Teletext porque dije, ¿qué es eso que está ahí? ¿No está violando nada ese arcoíris? No, no está violando nada. No está violando nada. Son 4 bits y anda a cantarle a Gardel. Hermoso. Esto me encanta. Esto es para imprimir. Summer Street. Yo creo que es un infierno esa calle. Hasta se ve una cruz. Hasta hay reminiscencias de cruces. Esto es una obra de arte para mí. Esto también, Blippi Pixel se zarpó en este capítulo de Misty Gris. Los ojos están... no sé si titilan en el original. Yo la verdad... dispénsenme, pero me parece que así está bien ya. Así está bien. Qué mezcolanza hermosa de colores, qué manchas hermosas. Este es Dwemer. Dwemer es un artista que me está sorprendiendo últimamente, Me está sorprendiendo. Tiene un estilo muy característico. Esto también es una podredumbre hermosa. Este dragón, una podredumbre hermosa. Me gusta Dwemer porque si bien pone complejidad, también después vuelve a los ángulos y a las formas simples. Ya lo vamos a ver. Una buena mixtura. Es un tipo con personalidad, me gusta. Muy buen Petsky, muy buen Petsky. No sé qué opinan ustedes, pero a mí me encanta. Esto es Jellica. Y una de las cosas más naif que le vi a Jellica. Porque en general tiene una tendencia adulta, Jellica, o política, o de vanguardia. Y en este caso es pura inocencia, ¿no? Los monstruos presentados casi como si fueran parte de un juego de Spectrum. Es el Miró, el Joan Miró del Teletext. ¿Qué lo parió? Y bueno, vamos con algo hermoso, con algo impresionante. Los muchachos, no tengo palabras ya a esta altura para decir cuán feliz me siento, ¿no? Porque los muchachos acá se hicieron eco Polydax, Odd, Grimjack, LDA, Make Move, Zeus 2. Supuestamente basado en algo que dije yo. ¿Qué pasaría de si lo hacemos más para los costados que para arriba y abajo? Salió esto que es una maravilla. Obviamente yo dije una barbaridad, dije 24 de alto. 24 de alto es muy difícil. Sigo insistiendo en que se animen a ver qué sale.
con algo de 24 de alto nada más. Pero con algo de 80 de alto nada más. Y con tanta cantidad de caracteres a los laterales, me parece que se puede crear otro tipo de arte ASCII y ANSI, más que nada ANSI en este caso. Y es otra sensación. Miren este logo de Myst al final. Por la temática me hace acordar ese famoso ANSI larguísimo que podemos encontrar ahí en Black Flag, ¿no? Pero la verdad que estoy muy agradecido, muchachos. En serio. Es una maravilla. No es que es para mí, pero yo lo tomo como que es para mí. Yo lo voy a imprimir esto. Y este también está bárbaro, ¿eh? Ya más tradicional. Me gusta igual como toma las 80 columnas. Bueno, no podía faltar esto. No podía faltar. Referencias a Maniac Mansion y a Day of Tentacle. También, bastante la misma gente. Está Polydax, está LDA. La verdad que cuando colabora esta gente salen cosas buenas siempre, ¿eh? Y tienen un estilo propio. Entre todos ellos forman un estilo propio. Me encanta. Y esto, bueno, ¿cómo no mostrar un ANSI de 24, 25 o 24, no me acuerdo qué tiene, pero una pantalla sola. Qué hermoso despilfarro de bloques, ¿no? Que terminan formando un dragón. Con qué personalidad. Qué lindo entrar al BBS y encontrarse con esto. Qué buen uso de los degradé y qué buen uso del color negro, ¿no? No sé qué opinan. Zeus 2. Bueno, vamos a... ¿con qué seguimos, no? Con Fire. Fire, ¿qué es esto? Homenaje de parte de Blocktronics a Fire. Así que vamos a mostrar lo que no mostramos, porque muchas de las cosas que salieron en el último pack de Blocktronics ya lo habíamos mostrado. Porque lo mostramos en el... Salió en otras ediciones, salió en el almanaque. Miren esto, qué maravilla. Voy a hacer silencio un momento. Qué bonito, ¿eh? Qué bonito. Quizás no es lo que yo más busco cuando miro un ANSI. Por el tipo de temática, digo, nada más. Pero yo no puedo hablar solamente de la temática. Tengo que hablar de la calidad del dibujo. Impecable, ¿eh? Miren esta bomba. Esto creo que lo vi en otro lado yo. No sé si es actual. Me suena haberlo visto. Pero aún así, es casi impresionista. Una de las mejores cosas que vi. Me parece que es de otro año esto, pero bueno, no importa. Buenísimo, buenísimo. No, solo le pondría un 10 a esto, ¿eh? Que lo parió. Y esto se va al carajo en 40 tiempos, ¿eh? Se fueron al re carajo con esto. Al re carajo. Yo ayer estaba seleccionando los artes que iba a mostrar en Epimundo y me quedé mirando esto, haciendo scroll, como 5 minutos. Eso es disfrute, ¿eh? Eso es disfrutar el modo texto. Es cuando te querés quedar y querés saborear cada bloque. Cada lugar donde no hay un bloque también, ¿no? Hago hincapié en la línea negra porque para mí es importante. Qué belleza estética. Qué lo parió. Otra bomba atómica, ¿eh? Esta un poco más rupturista, si se quiere. Por el cachivache.
Volvemos a lo mismo de la anterior, de la del vikingo. Hay como un descalabro de colores en un momento. Acá se empieza a poner medio con la criatura esta, con el monstruo. Es una factura. Qué buen regreso de Fire, ¿eh? Una crew histórica de los 90. Buen regreso de parte. Solo Blocktronics podría haber hecho un homenaje así. La verdad, Blocktronics son los herederos del bloque. Son los defensores del bloque, ¿eh? Del bloque ANSI. Esto también, esto es... Casi que no quiero hablar. ¿Es Smooth? No. TNT, que lo hizo. TNT. No, es... belleza pura. Siempre que hay calaveras, un poco estoy a favor. Pero esto es belleza pura. Esta también es otra bomba atómica. La verdad que hay varios artes que no puedo parar de soslayar. Que no puedo dejar de soslayar. No sé cómo se dice. Está bien, esto es Hellboy. Ponele que es algo muy... Esta es la criatura de la Laguna Negra. Está bien, no estamos inventando nada, sí. Pero miren la composición. La composición utilizando la característica vertical del arte. Chorrea amor. Así tiene que ser esto. Estoy gozando, ¿eh? Estoy gozando como un degenerado. Esto también es impresionante, ¿eh? Tengo debilidad. Me hace acordar un poco a Bopin. Al juego Bopin, ese que las criaturas se suicidaban. Me hace acordar a esa época del shareware, en la que había situaciones disruptivas. Miren cómo sueña con degradez. Sueña con ANSYS. Y el logo de Fire al final. Sleeping Gods. Neil Halaster. Bueno, ahí dice 2021. Esto es bárbaro. Bárbaro. Y nos vamos despidiendo con esto, que es una bomba atómica. Tiene que haber siempre una sola pantalla en Epimundo, ¿eh? ¿Por qué muestro esto? Es un ejemplo de lo que es correcto en la vida esto. Quizás estoy motivado por recuerdos de mi infancia. Quizás estos monstruos operan en mi psiquis de maneras que no alcanzo a decodificar. Pero esto me conmueve. Esto me conmueve. El buen uso bueno, siempre el highlight en color púrpura, garpa, ¿no? Para el ANSI, ya sabemos eso. Pero acá le da una fuerza. Y uno pensaría que el cuadro se cae un poco para la derecha. Puede ser que se caiga un poco para la derecha. Pero te lo compensa un poco estando la figura, más que nada el brazo, yéndose para la izquierda. Y los dientes también. Eso te lo compensa un poco. Quizás no es la perfección absoluta esto. Pero es algo que quiero tener colgado en mi habitación y todas las mañanas rezarle a este demonio. ¿Con qué seguimos? ¿Con qué seguimos, señoras y señores? Colección. Vamos con esto. Vamos con esto que es interesante, ¿eh? Está pasando la ambulancia por la puerta de mi casa. Perdonen, voy a hacer silencio un segundo. La Academia de Artes de Estonia parece que organizó este encuentro en el que la gente creaba con caracteres custom. O sea, creaban un char propio y luego creaban arte en modo texto basándose en ese char. Yo al principio dije, ¡oh, qué cagada!
¿por qué no usan los caracteres que todos conocemos y nos dejamos de joder y formamos parte todo de la misma familia? Pero después dije, tiene que haber creatividad en el mundo, tiene que haber exploración. Así que me gusta que haya exploración. Me gusta y desde aquí en Epimundo tenemos que bancarla. ¿Qué va a hacer? ¿Nos guste o no nos guste? No nos gusta, nos tiene que gustar. Ven, por ejemplo, este es un uso polémico de los caracteres creados ad hoc, pero que sin embargo es de una factura hermosa. Miren lo que ha creado este tipo luego de haber creado los caracteres propios, ¿no? Es interesante, no se puede negar que es interesante. Obviamente hay muchas cosas disruptivas, es VGA, pero esto está bueno, esto es un buen uso de los caracteres creados ad hoc. Tiene reminiscencias de arte en modo texto, ¿se entiende? ¿No? Se ve al menos se entiende la cuadrícula bastante. Esto me gusta mucho el efecto que produce, un efecto casi hipnótico. Me parece que también aprovechó la situación y creó unos charts hipnóticos. Consideré que había que mostrarlo. Hay muchas cosas que no me gustaron, pero hay muchas que sí. Miren esto, por ejemplo. Esto ustedes lo van a ver y van a decir, bah, Don Epi, ¿qué mostrás? ¿No? Sin embargo, yo esto lo veo como un arte abstracto. Perdón, me están pasando unos vehículos a altísima velocidad por mi casa. Me parece un arte abstracto increíble. Ustedes no ven nada, pero yo me alejo y empiezo a ver un dragón. Un dragón en el atardecer más oscuro de la historia. Veo. A su vez, veo una composición y a su vez veo el metatexto de que todos son signos de pregunta, ¿no? Y me gusta que usen el signo de pregunta en algo que es abstracto. Hay una connotación, el texto es muy fuerte, el texto es muy poderoso, tiene varias lecturas el texto. Ven, acá tienen uno de los charts que se usaron, digamos. Así que bueno, un experimento interesante a tener en cuenta. Vénganse para el lado del ASCII, chicos. Vénganse, necesitamos gente como ustedes colaborando con los charts originales. Así somos todos parte de un mismo idioma. Aún así los felicito. Y nos despedimos con el pack de Misty Gris de las iglesias o de los lugares sagrados. La verdad que para hacer algo tan acotado, me gustó que hayan explorado este mundo. Me gustó cómo lo exploraron. Acá tenemos un ASCII con relación de aspecto distinta, pero obviamente también por utilizar cuadrados, ¿no? En la cuadrícula. El tipo de letra que es un cuadrado, ¿no? Muy bueno. Esto se fue al carajo. Yo me contacté con Dwemer y le dije que honestamente me gustaba muchísimo esto que hizo. Tiene todo lo que me gusta del arte en modo texto, ¿no? Si bien no sé cómo decirlo, tiene color, pero es ASCII, usa una fuente, no es de las más usadas, hace referencias a Diablo, al juego Diablo, utiliza muy bien el fondo negro para generar misterio, tiene sombreado, pero sin irse a lo demasiado elaborado, sigue siendo ASCII. Interesante, interesantísimo. Esto es Hain, que obviamente es un artista muy interesante, ya lo vengo diciendo hace mucho, espero que no se piense que hay favoritismo de mi parte, pero me gustó cómo resolvió aquí. Arquitectura moderna y es un estilo también
modernista de uso del ASCII. Me parece que más allá de que es demasiado simétrico, me pareció una buena solución a un problema que nadie jamás tuvo, ¿no? Por otra parte. Y eso es arte, justamente. Si no, serían ingenieros, no artistas. Zarpado este, ¿eh? Zarpado. LDA, que es un artista muy querido por mí, ya saben. Haciendo esta chanchada de bloques. Un blocaski fenomenal. Turbio. Con vibración. Little Bit Space. Me costaba poner cosas de Little Bit Space porque no entiendo qué char usa, qué fuente usa, necesito más datos. Pero aún así, esto es una hermosa obra. Simple, directa. Y esta es una hermosa obra que se va al carajo en cuanto al ancho y al alto. Y ese es el problema que le encuentro, pero que no puedo negar su belleza, ¿no? Me hace acordar a un tapiz. A un tapiz de esos que se hacen a puntillazo limpio de aguja e hilo, ¿no? Hace más o menos un mes tuve el honor de visitar, acceder, participar de manera como espectador, más que nada, el evento Cibercirujas, que hubo el cibercirujeo, en el que la gente llevaba sus cosas, su hardware viejo, lo compartía, lo donaba, se podía llevar una computadora armada, un intercambio de hardware impresionante, intercambio de disquetes también, que ya les hablaré del disquete que me traje de esa reunión, videojuegos, de todo un poco. Vamos a ver un poquito de lo que se vivió, de lo que vivió Don Epi en esa cibercirugiada organizada principalmente, más no de manera total, porque había gente de toda índole, por los pungas, por mis amigos pungas de Villa Martelli. De todo había, vamos. Impresionante jornada se vivió en el Club del Cibercirujeo, en el Teatro Mandril, este 20 de marzo pasado, en el que, como ven ahí en el dibujo, hubo mucha croteada. Esos son la colección de arte que trajo Arleca, que ya vamos a hablar. Ahí vemos un poco difuso el logo justicialista, porque la foto salió corrida, ¿no? Pero bueno, ahí tenemos algunas de las impresiones que trajo Arleca y puso arriba de la mesa en el debate nacional. Vemos el Pong, pudimos jugar un Pong a un color video, hermoso. Vimos arte en vivo, una persona haciendo pixel art en vivo. Y bueno, obviamente ahí tenemos el Tetris, una partida de Tetris que pude de algún modo presenciar. No sé quiénes estaban jugando allí. Me quise meter, pero no me dejaron, porque está la mafia del Tetris. No sé si sabían que hay una mafia del Tetris. Esto es el Commander King. Una chica se puso a jugar al Commander King Dreams, a la versión 3.5, digamos, al capítulo 3.5. Le saqué varias fotos porque me pareció conmovedora esa muchacha. Y bueno, esto es el chiptune de, si mal no recuerdo, Gabochi, Excelente, hace música procedural el tipo. Hace coding, ¿no? Para hacer la música. Me gustaría que aparezca y nos explique el próximo programa, si tiene ganas. Muy buen recital, Muy lindo recital. No es mi estilo de música favorito, pero muy lindo recital. Hemos vivido ahí. Siempre respetando las medidas sanitarias, ¿verdad? Con barbijo, toda la gente, casi toda la gente con barbijo. Había gente acariciándose, esa cosa, pero siempre con barbijo, ¿no? Todo con barbijo y todo con calzoncillos también puestos. Para todo, ahí vemos cómo le están tirando humo a ese pobre muchacho. Muy linda la sección chiptune, el recital chiptune. Mira el pogo que se armó ahí, el mosh que se armó,
impresionante Mosh. Ahí creo que se están subiendo arriba de uno, están rompiendo un parlante. Bueno, los chicos solo quieren divertirse. Y ahí vemos que otro chico divirtiéndose jugando al Wolf 3D. Un momento mágico que Epimundo pudo captar. La cámara oculta de Epimundo pudo captar este momento en el que este muchacho se la rebuscaba bastante bien. Ahí erró un par de tiros, pero bueno. Estos son algunos de los stickers que se vendían. Hermosos, pudimos comprar uno por suerte. Pudimos traer algunos stickers de recuerdo. Y bueno, excelente cibercirugiada, la que hemos vivido. A su vez me encontré con el señor Soldán, con el señor Arleca. Soldán me hizo una entrevista en ese momento sobre el arte en modo texto. Pero ya que hablamos del arte en modo texto... Ah, por cierto. Soldán, te desafío a un deathmatch de Doom. Del Doom 1994 al Doom 2. Porque, te digo la verdad, heriste mi honor con lo que dijiste de que juego mal al Doom. Juego mal al Doom, pero te voy a patear el culo. Así que bueno, aparte, al margen de eso, Soldán es un buen pibe. Vamos a ver la colección de arte que Arleca curó para la ocasión. Y pasamos a lo interesante para Epimundo en modo texto, ¿no? La colección que presentó el señor Arlequín en esa juntada ciberciruja, ¿no? Acá nos explica de que son formatos deprecados, que no sé qué mierda quiere decir, pero suena inteligente, así que me gusta. Yo acepto todo lo que suene elite e inteligente, ¿no? Bueno, vamos a ver qué nos trae Arleca. Esto es típico dibujo ASCII, ¿no? Con el temblequeo clásico que le podemos encontrar, por ejemplo, al genial Skin. Salvando las distancias, porque Skin te llena el papel de barras. Pero digo, el temblequeo. El temblequeo es un estilo una de las principales escuelas, ¿no? Del ASCII. Acá mucho más straightforward. Podemos ver esto. No sé de qué año será esto. Agresión y ranting contra los europeos y los americanos. En general me gustan también los mini grafitis me gustan. Truman Star, Milan. Bastante críptico, Bastante críptico. Los grafitis en ASCII puro sabemos que nunca son totalmente decodificables, pero esto es críptico. Esto ya me gusta más. Me gusta más simple, más directo. La mugre de la derecha me gusta. Merlín es este muchacho, o muchacha, pero calculo que muchacho por el nombre, ¿no? Miren Arleca, Esto está bueno, América Latina Libre. Ahí lo estoy entendiendo. Por fin estoy entendiendo lo que dice. Yo creo que es por Cortatu. Por la canción de Cortatu de Nicaragua Sandinista, ¿no? Después me van a corregir. Coroba. Cada vez que veo estas referencias a la naranja mecánica, me acuerdo de Coroba Milky Bar. Milk Bar, el BBS de los 90, ¿no? En la época de Ice contra Acid. Puta madre, esto me pone. Me da ganas de llorar. Esto está bueno, también. Es para un menú. Podría ser. También BBS con sus nodos. Otra etiqueta de release. Esto ya más block ASCII, ¿no? Y esto ya es New School. Esto es New School. Para la gente que pregunta qué es New School,
Le digo que es cuando está relleno. Esto es graffiti y es el logo de los Pungas más reconocido hoy por hoy. Pero es graffiti relleno, ¿no? Vale decir que todo está en hoja blanca, todo para imprimir. Lo estoy mostrando tal cual como me lo dieron a mí y al fin y al cabo la colección fue impresa en papel. Así que tiene que verse fondo blanco. Muy bueno lo de Assassin, ¿eh? Muy simple. Me gusta el graffiti simple, chiquito, de bolsillo, graffiti de bolsillo, me gusta. Bueno, esto ya es casi que estamos entrando en lo que podría ser un ANSI, ¿no? Por los colores. Arleca exploró muchas veces esta situación así de perspectiva, ¿eh? La pseudo tridimensional, las figuras imposibles que se pueden lograr con el ASCII. Eso me gustaría ver. Figuras imposibles, parodias de figuras geométricas con el ASCII. Muy probablemente se pueda lograr con el ASCII Amiga. He visto varios igual, Estoy pidiendo de lleno. Me quejo de lleno. Bueno, esto es lo que habíamos visto en la foto. El ASCII más peronista. Hubo debates acerca de este ASCII, ¿eh? A mí Soldán me preguntó qué opinaba. Yo le dije que estábamos en un lugar muy peronista, en un barrio muy peronista, y que me habían peronizado cuando bajé del colectivo. Y yo llego y me reciben con esto encima también. Yo creo que el ASCII es peronista. Un día les voy a mostrar las cosas que hice yo en los años 90 para la Secretaría de Cultura de Lanús. Y usaba el Banner Manía, y usaba el Print Master, y usaba ASCII también, porque el ASCII es peronista, carajo. Esto me encanta, ¿eh? Esto tiene los caracteres ya extendidos, las caritas, pero me parece que juega con el metatexto. Es metatexto esto, porque el tipo se coló un ácido, dice ahí, y están las caritas. Y las caritas tienen un doble sentido o hasta un triple sentido ahí. Ya vamos a hablar un día del texto y del metatexto dentro del arte text mode, ¿no? Esto me parece buenísimo. Buenísimo. La verdad, Pix, no sé quién sos y no sé por qué estoy revisando tu... Ah, sí, porque me la dio Arleca. ¿Por qué va a ser así, no? Pero la verdad que me gusta. Caracteres extendidos, pero un flavor ASCII, un flavor 7 bits que te caes todo muerto. No sé si extendido, bueno, sí, eso, hay un par de caracteres medio raros, pero bueno, no importa, como sea, hermoso. Esto es un Petsky de Alacrán. Arleca lo mostró pero en blanco y negro. ¿A ustedes les parece? Lo fotocopió, no sé qué hizo, en blanco y negro. Yo creo que Arleca tendría que haber comprado una fibra y haber coloreado a mano con rojo y amarillo y haberse inmolado. No sé qué opinan, pero acá este mono rompiendo la Casa Rosada ameritaba pintarlo con fibra. No sé. No sé a qué se refieren estas cosas. Son grupos de crackers, no sé. El block ASCII es correcto. Nada del otro mundo, pero está bueno. Si efectivamente Cortatu era un BBS, parece. Esto es Petsky. Esto es un Petsky de nave, el arcade argentino. Y esto está bárbaro, es un Petsky de Petsky Cola, que es una piba buena del ambiente. Muy piola. Parece que está invertido esto, o sea que no era así, pero el fondo negro tiene originalmente. Me gusta, parece una carta de tarot. ¿Estoy mal yo? ¿Está mal? No, para mí es una carta de tarot. Está buenísimo.
Está buenísimo. Pero qué lindo. Ah, me encontraron leyendo algo. Me encontraron leyendo la revista Replay. Ustedes saben que la revista Replay es una revista hermosa que sale en Argentina. Dedicada a los juegos, al mundo retro de la computación, a la historia de los videojuegos y a la historia de todo. Están haciendo un estudio sobre los BBS, sobre la historia de los BBS en Latinoamérica, en Argentina. Y yo tuve el honor de participar en la revista Replay. Miren, les voy a mostrar. Me pidieron que muestre los 5 mejores, ahí van a ver una foto de esto, los 5 mejores BBS que en mi opinión ya les voy indicando que son Absinthe, Another Droid, Black Flag, The Bottomless Abyss y The Underground. BBS, varios de ellos lo visitamos ya en Epimundo, pero vamos a seguir visitando. Es mi opinión, es mi colección. Y mi mamá me dice que yo soy bueno, entonces yo soy bueno y elijo los BBS que quiero. A su vez, elegí los mejores ANSYS del 2020. Miren, a hoja doble. Ahí van a ver la foto, igual van a ver la foto en pantalla. Lo que en mi opinión fue lo mejor del 2020, el año de la pandemia. Buen año para el arte en modo texto, ¿no? Y les quiero comentar algo que me habló Soldán, me habló Arleca, y me llevaron ahí en el baño del Teatro Mandril, y después de darme un abrazo afectuoso y eso, me explicaron que van a hacer un concurso, la Flash Party que se viene este año, porque no se olviden que lo mejor que hay en el mundo es la Flash Party, que es la demo Party, la mejor de Latinoamérica y la mejor del mundo también, por supuesto. Ahí van a hacer un concurso de una compo de arte en modo texto, y el que gane va a salir en esta revista, va a salir a pantalla completa en esta revista, a widescreen en esta revista, así que otro aliciente más para participar de la Flash Party. Por favor, le digo a todos los artistas de modo texto que dejen la sanata y participen en la mejor demo party de todas, por supuesto. Bueno, ¿con qué seguimos? Darkness. Les quiero hablar de Darkness 2.0. Ya saben, no me quiero colgar de los huevos de Darkness, pero estuve jugando este juego, este Door Game, y les quiero hacer una pequeña reseña de por qué me gusta y por qué me pareció interesante. No hablo de nada importante, ¿eh? Si no lo jugaron, no se van a enterar de nada. Y si lo jugaron, no les sirve. Así que si se quieren saltear esta parte, no los culpo. Darkness 2.0 por Epimundo. No suelo hablar de juegos, Door Games y esas cosas, pero me conmovió. Me conmovió esta versión de Darkness, porque la verdad te lleva a lugares. ¿Ven? Miren estos especie de ANSYS locos que no tienen tanta definición, por supuesto, pero que aún así te trasladan, te movilizan. Además, me gusta el tema del heal, de cómo te curás, heal de goma, ¿no? De los packs médicos, del tipo de arma, bueno, de la ambientación cyberpunk, aunque eso no es ninguna novedad también, pero aún así, para el que está acostumbrado a matar, miren este paisaje, miren qué lindo, estas ruinas griegas. El que estamos acostumbrados a matar al dragón siempre en Lord, es una buena vuelta de tuerca, es un buen juego con temática cyberpunk. También obviamente está bueno que se sume más gente para poder matarlos, ¿no? Porque yo estoy bien como me costó matar ese zombie. Qué hijo de puta, miren estos paisajes central. Me costó bastante matar ese zombie y estoy quedando un poco en ridículo con estas imágenes que estoy mostrando, pero aún así les quería hacer una breve introducción. Ven, acá voy a matar a Ginger Dreadman. Miren esto. Voy a hacer silencio por un momento. Y listo, lo maté a Ginger Dreadman. Y no contento con eso, maté a otro más. Vamos a matar a otro tipo, vamos a mostrar a otro tipo. Yo lo estoy mostrando para que salten, para que aparezcan, para que salgan a la luz y me quieran matar a mí. Y yo medio que los estoy esperando con una ametralladora. Ahí Dreadlove. También maté mucha gente. No me puedo ir
sin hablarles de Revision. Revision es la demoparty más grande de todas, una de las más... por cierto, tengo acá el bidón, ahí, el bidón de agua, para los que andaban preguntando, para los seguidores que preguntaban por el bidón, no lo maté, está allí. Revision es una demoparty impresionante. Lamentablemente no le dio el lugar que se merece al modo texto, en mi opinión. Porque está todo mezclado, eso no es solo mi opinión, no es mi opinión solamente. Pero está todo mezclado, Petsky, ANSI, ASCII, todo junto. Qué sé yo, son artes distintos, tienen restricciones distintas, convenciones de género distintas. No sé si hay que mezclarlo todo. Además se les cayó la transmisión. No usen Twitch, muchachos, no usen Twitch. Twitch es para prostitución, solo para prostitución es Twitch. Twitch es un lugar donde la gente se prostituye y dice que juega a los jueguitos. Así que ustedes vayan a otro lado. Le tiraron abajo. Miren la incongruencia de Twitch, ¿no? Porque se ponen en pelotas, no pasa nada, pero ponen un ANSI de una chica y le bajan la transmisión. Señales de humo la próxima, pero Twitch no. Y bueno, y vamos a mostrar lo que más me gustó, digamos, de esa demoparty. Más que nada la parte del modo texto, que es lo que nos importa a nosotros. Vamos con una pequeñísima reseña. Bueno, esto salió campeón en la Revision, No estoy seguro de que se merezca el primer puesto, pero sin duda se merecía podio. Esto es Hein con alguien más que no me está saliendo ahora. Bueno, no importa. Es una gran obra, sin duda, una gran obra. Hacen las cosas bien estas personas. No es jugada. Hablábamos no quiero quemar a nadie. Hablábamos con una persona del ambiente acerca de que no son obras jugadas, pero son obras muy buenas y sin duda se merecen podio, ¿no? En mi opinión, lo que más se merece podio es esto. Lo que se merece el primer puesto es esto, que fue el segundo, ¿no? Es la regla número 1, ¿no? De internet y del modo texto también. Tiene que haber porno sobre todo. En este caso no es porno, obviamente, es algo romántico, diría yo. Excelente, excelente. Un ANSI de gran factura de parte de Aelius. Tercer puesto para esta gente. Esto también es muy bueno. No se puede negar que es bueno. Luisa. Son las pelotas japonesas, ¿no? La composición es buena. El problema es que compite directamente contra esta, que salió cuarta. Contra los muchachos Arlequín y Mr. Roboto. O Mr. Roboto y Arlequín, pónganlo por el orden que quieran. La verdad yo lo dije en orden alfabético nada más. Un excelente ANSI, muy buen ANSI, homenaje a Daft Punk, que juega mucho es bastante rupturista, juega con caracteres raros, juega con momentos en los que mete cosas propias del ASCII y no tanto de los bloques. Y eso siempre es algo interesante, atractivo y que le da cierta suciedad. Yo voy a dar mi opinión de por qué creo que este tipo de artes no suelen ser top 3 o por lo menos top 1. ¿Por qué no suelen llegar al primer puesto? Tienen un pequeño, dicho con todo amor esto, ¿no? Por supuesto. Un pequeño detalle que es que le falta línea negra en algunos puntos polémicos. Por ejemplo aquí... donde están los colores estos, no hay separación. No hace falta que la tenga, pero en mi opinión hubiera quedado menos disruptivo a la vista. Esto me parece genial, la parte esta de este muchacho me parece genial, muchacho gris. No tengo nada que objetar a esto, me parece hermoso.
Pero aún así, esta unión, por ejemplo, estas uniones de colores, el amarillo con el gris, si bien ponen caracteres, me parece que eso, los colores del pelo de la chica, el vestido, me parece que esas cosas hacen que los votos suelan decantarse para obras que no son tan buenas, pero que son más mainstream. Creo yo. Esto abro el debate, a ver qué opinan la gente. Le mando un abrazo a Mr. Roboto y Arlequín, dos amigos que encima me encantó el arte este. Así que no, me cuesta criticar algo que me gusta. Pero bueno, como yo estoy ya en una pose, estoy haciendo un personaje. Tengo que ser el personaje que soy el crítico de arte, así que tengo que decir lo que veo, nada más. No me parece mal para nada igual, ojo. Y vamos con dos Petski que me gustaron mucho. Miren este, qué lindo. Es como una abeja que utiliza computadoras. Una composición simple pero muy buena, Buen uso de los corazones. Buen uso de los corazones negros. Me parece que corta un poco el cuadro eso. Tira la imagen hacia el centro. Le da equilibrio. Me gusta. Y después este que es el mono deshidratado, ¿no? El mono deshidratado. Usando la Commodore. Casi cubista es este cuadro. Por el uso de la perspectiva. El uso disruptivo de la perspectiva. Muy bueno, muy buen Petski este. Hubo lindas cosas, hubo lindas cosas. Pasa que algunas ya aparecieron en Epimundo, otras no me pareció tan interesante. En definitiva, Revision dejó cosas interesantísimas. Esto fue todo por hoy, hermanas y hermanos. Espero que se hayan divertido. Repasamos el panorama del modo texto. Los invito a jugar a Darkness 2.0, donde en The Vault BBS, el BBS que regentea el colega Don Rolo, Rodrigo Peláez, y vuestro servidor también lo regentea como puede. Es un CISOP ceremonial. Yo soy un CISOP ceremonial. Además los invito a todos a participar de Fidonet. Entren a la sección español, a la sección Fidonet España, a la sección de Argentina, al área argentina, y gocen, porque ahí está la movida. Somos un montón de personas, necesitamos levantar Fidonet, necesitamos salir en las estadísticas de la Fido Gazette como los que más mueven la red más importante y más histórica de BBS. Sean felices. Muerte al Facebook. Estoy baneado en Facebook. Me banearon en Facebook. Muerte al Facebook. Viva el texto. Gracias por estar allí.